Jornadas. Bueno, yo quería empezar preguntándote algo que pasó ayer, que no se le dio demasiada trascendencia, que es esta decisión del tándem Tombolini-Massa de ir y clausurar un supermercado como si eso combatiera la inflación. Yo creo que nada de eso sirve, no ha servido en 4000 años. A mí me parece descaminado, que además es totalmente diferente o contradictorio con el mensaje que han usado en las visitas a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde la explicación era: tenemos un problema fiscal, ese problema fiscal tiene consecuencias monetarias y eso produce la inflación. Eso yo lo escuché, no es que me lo... Y yo coincido con eso. Sí, bueno, incluso cuando Alberto Fernández habla que la inflación es culpa de la guerra, que yo en algunas notas además dice es un problema fiscal. O sea, lo dicen. El propio Massa lo dijo hace poco también en un acto público. Por eso, yo creo que volver a estas cosas, digamos, atrasadas de brujería, de creer que los precios son una cuestión de conspiración, va contra la civilización. O sea, ningún país razonablemente ordenado tiene ni los cepos que nosotros tenemos, ni los controles que nosotros tenemos, ni ese sistema de tipo de cambio extravagante, porque cuando uno lo tiene que explicar a un extranjero, yo a veces dialogo con algunos profesores que vienen a Argentina, siempre me preguntan, vamos de nuevo a ver si no entendí el argumento. Pero digo, hay todo un régimen. Yo no sé si ustedes recuerdan, nosotros censuramos mucho la compra de deuda pública por parte del gobierno, porque creíamos que con las escasas reservas que teníamos no era oportuno. Bueno, el resultado ha sido para peor. El riesgo país ha subido espectacularmente. ¿Se acuerdan cuando Massa decía que era para bajarlo? O sea, no hay una que sale bien acá. Y creo que parte de eso está vinculado a la, digamos, a la imposibilidad de ellos de encontrarle una salida política a la situación que están. O sea, el relato de ellos choca con la realidad. O sea, vos sabés que vos lo conocés a Massa, lo conocés a Tombolini. ¿Piensan así o están de alguna manera sobreactuando? ¿Qué es lo que...? Bueno, yo, por ejemplo, el otro día el secretario Tombolini fue a la Comisión de Comercio y le preguntamos sobre todas estas restricciones que hay a la importación. Eso, nosotros, si uno corta los insumos, se corta la producción. Estamos en una caída fuerte de la industria, de la construcción. Y prácticamente ellos no pueden reconocer el problema, porque reconocer el problema quiere decir este esquema que tenemos no va más. Claro, bueno, no tampoco tienen dólares para poder hacer frente. Bueno, pero ¿no? ahí viene, algunos de ellos, hay un caso en particular, que defiende la política que están llevando a cabo como si fuera un éxito. Rubinstein. ¿Vieron ustedes? Había una película, que no me puedo acordar el título, donde era todo ficticio. Era un mundo ficticio. El Truman Show. Exactamente. A mí me da la sensación de que ellos viven en un Truman Show, donde lo que yo percibo... ellos no lo viven así. Una cosa es lo que ellos dicen en privado y otra cosa es lo que dicen en público. Ellos creen que negándolo en público pueden en alguna manera tapar lo que en privado saben que no funciona. En privado uno habla con los funcionarios y te dicen, con este déficit no funciona, hay que buscar alternativas, con este nivel de gasto, de hecho hoy se conocieron los números fiscales a enero, es el peor comienzo de año en términos fiscales, pero en mucho tiempo. Pero digo, la retórica en política y en economía es muy importante. O sea, uno trata de explicar a dónde va, qué dilemas enfrenta. La mentira no es un buen camino, porque uno al final no sabe bien hasta dónde mintió. Aparte, López Murphy, la gente cuando va al supermercado, por más que le digan que los precios están cuidados, controlados, etcétera, bueno, no le alcanza. El relato se termina muy rápido. Usted sabe que era una concepción de la Edad Media esa, que tenía que haber precios justos. Bueno, ya usamos tanto ese eufemismo que yo no sé qué es justo, controlado. Injusto, cuidado, todo eso es disparatado. Acá hay que hacer lo que hacen los países exitosos. Y eso cubre todos los aspectos, desde la seguridad, la defensa, el sistema judicial, preservar la independencia de poderes, preservar la libertad de prensa. Y yo diría aplicar las mismas lógicas a la educación, a la salud. Por ejemplo, esto de que
uno puede pasar de año con 16 previas. Yo no sé si yo Sí, después Silioni dijo que no lo van a poner en práctica. Yo voy para la época que yo iba al secundario, me parece un mundo lunático este. O sea, yo creo que García Márquez hubiera encontrado en estas realidades lo que en 100 años de soledad no logró plasmar. Sí. Ahora, y desde el punto de vista político, ¿cuánto influye el ruido que hay tanto en el gobierno como en la oposición? No sé si lo vio hoy el presidente en la Antártida hacer una cadena nacional, tampoco sé si era pertinente hacerla. A ver, yo creo que el abuso de las cadenas nacionales le hace mal al país. De nuevo, vaya usted a los países avanzados, como decía Sarmiento, hay que mirar lo que hacen los países avanzados, por eso fue a buscar el sistema educativo de Massachusetts. No hay esa práctica, eso de que está caso de todo el excepcionalidad, día las autoridades hablando y adoctrinando a la sociedad. Eso está mal. La oposición, yo diría que es cierto que tiene limitaciones. Básicamente esas limitaciones son que se personaliza mucho la campaña en lugar de hacer énfasis en el programa, en la narrativa y en la regla de juego. El día que entendamos esa lógica, nos va a ir muy bien. Falta un liderazgo ordenador en la oposición, ¿no? Al menos pareciera haber demasiados caciques y no se ponen de acuerdo en quién va a ser el ordenador en ese sentido. Pero ¿no? ¿por qué no creer en las instituciones y en las reglas? Si creamos institucionalidad, yo prefiero el gobierno de las leyes y no el gobierno de los hombres. O sea, yo prefiero que tengamos reglas. Pero si puede respetamos las reglas... que no haya acuerdo en un programa y que por eso se discuten liderazgos personales. No, yo que he estado metido en Porque buena Morales parte... no piensa como Patricia Bullrich. No, pero mire, yo he estado metido en muchas de esas reuniones y la verdad es que prácticamente no hay diferencia, porque este es un caso... digamos, muy grave. Muy bien después. Las diferencias lo disimulan muy bien, que no hay... No, pero yo digo, por ejemplo, el enfermo está en una situación extrema, no hay mucho espacio para talentear. Entonces acá. es un problema de irresponsabilidad política No, desde el punto de vista de los egos, porque si estamos yo de diría- acuerdo en las 4 fundaciones respecto de lo que hay que hacer, ¿cómo se explica que el día que Larreta lanza su precandidatura, Patricia Bullrich, 24 horas antes ya lo había acusado de tibio por no utilizar las taser, hoy le hace un hilo de tweets muy crítico, va a Macri, se reúne con Vidal el día que lanza Vidal también su propia precandidatura? Entonces el ruido es propio de los egos de los dirigentes. Fíjese que usted se está refiriendo siempre al comportamiento de las personas. Sí. Y yo creo que la forma de evitar esos conflictos son las reglas. Si fijamos las reglas, después llegará el momento que vamos a elegir. Pero no se quién... pusieron de acuerdo en fijar las reglas entonces. Yo creo que ahí tenemos un problema. Ese es el verdadero problema que tenemos. ¿Y cuáles serían las reglas? reglas? No sé, no Hay pegar dos, en dónde. A ver, a mí se me ocurre que hay 2 reglas básicas. Una, cómo resolvemos los dilemas electorales, parte de las dificultades. Por ejemplo, el armado de las listas, si dontean, si las consensúan. Bueno, ahí está. Y otra cosa. ¿Cómo coordina usted las candidaturas de presidente con las de gobernador, con las de diputados nacionales? Okay. ¿La deja armar la lista a la gente o la arma o la hace rígida y encasillada? Lo que implica una cosa versus la otra es dramático. Sí. Ahora, hay otra regla que no es menor, que es que usted necesita regla de gobernanza para el gobierno que viene. Va a ser un gobierno de coalición, no se lo puede... Ningún liderazgo va a poder actuar como un monarca. No, eso no va a ser posible. Va a haber que gobernar con coaliciones, va a haber que validar y hay que tener reglas de cómo se toman decisiones. Esas son las 2 reglas. Las electorales para evitar... Fíjese, a ver, se lo voy a poner de una manera que creo muy efectiva. Ojalá fuera tan efectiva para persuadir a los votantes. La primaria tiene que ser un momento de construcción de liderazgo y convergencia. No puede ser una ocasión para el descarte. Los necesitamos a todos.
Claro, Entonces, igual hay algo propio también del modo en el que se hacen las primarias en la Argentina que no permite que el que pierde se reincorpore en otra fórmula. Bueno, que eso se pudo haber modificado y no se modificó. Eso concuerdo con usted. Eso era algo que a mí me parecía muy valioso y probablemente hubiera sido posible modificarlo si no estuviera esta gente. Sí. Digo, vamos, si cada vez que usted abre una oportunidad, acá puede pasar cualquier barbaridad. El martes vamos a discutir un programa disparatado que es la moratoria previsional, que es una catástrofe. ¿Qué costo fiscal tiene? ¿Lo calcularon? 5 o 6 mil millones de dólares. Yo creo que es un número extravagante. Extravagante. Y es extravagante porque nadie sabe bien quiénes son todos los que pueden entrar. Ahora, si algo le hace mal a los jubilados, es que le metan todos los días gente que no hizo aportes. Sí. Eso no puede ser. O sea, esa correspondencia entre Y es lo que nivelar usted para aportó, abajo. entre lo que usted aportó y lo que usted retira es vital. Como es vital reconocer otro problema, esto es más difícil y me va a costar políticamente, pero la expectativa de vida se ha alargado. Hoy un hombre a los 65 años más o menos vive hasta los 86. O sea, ¿usted habla de modificar la edad jubilatoria? Bueno, eso es una gran y los discusión en el mundo años entero, y ¿no? los años de aporte. contribución. Fíjese que Macron, a pesar de todos los conflictos que tiene en Francia, persiste en eso. No va a creer que es tonto. Persiste porque sabe que ahí está la clave Y de la tiene sostenibilidad la sociedad fiscal de movilizada largo en su plazo. contra, ¿no? O sea, el programa más importante que tiene el Estado es el de seguridad social. Y nosotros tenemos un país que se va envejeciendo, se va, digamos, que creando una situación cada vez más vulnerable. Alguna vez tenemos que ser sensatos. En vez de repartir caramelo como si fuéramos Papá Noel, pongámonos a discutir Pero seriamente. fíjate que cómo se Macron arregla eso. asume ese costo, se pone a Sí. gran parte, como vos decís. En la Argentina, ¿alguien está dispuesto a pagar un costo? Bueno, acá está, enfrente suyo. Bueno, vos Bueno, ya lo pagaste con la sí, en con la las luz. universidades. pero es importante eso, porque está mal que lo diga, pero uno necesita cierta capacidad de referencialidad. Uno tiene que decir, bueno, este es capaz de enfrentar los problemas, buscar la solución y no está siendo miope, está pensando en una Ahora, Argentina Ricardo, más próspera, mejor organizada, más racional. Igualmente, durante el gobierno de Macri, a propósito del costo, cuando fue la famosa sesión de las toneladas de piedras en el Congreso, la verdad hay que decirlo, porque ahora desde Juntos por el Cambio argumentan con razón que si se hubiese aplicado esa fórmula, los jubilados estarían mejor porque iba con la inflación. Pero la intención era a un Siempre es ahorro ajustar, fiscal, obvio, un y si ahorro no- fiscal Sí, que estaba obvio. calculado en 100.000 millones de pesos. Por eso Lilita Carrió se había opuesto y había pedido el empalme, etcétera. Era por eso. A ver, yo lo que estoy proponiendo es que discutamos esto con seriedad, no fórmula, no indexaciones, sino el sistema es como un seguro, la seguridad social se llama eso porque es un seguro. Usted paga una prima a lo largo de la vida para cobrar en el siniestro. El siniestro es la invalidez, vejez o muerte. Ahora, eso no puede estar divorciado de la expectativa de vida. O sea, mis abuelos fallecían muy temprano. Claro, acá cada vez vivimos más y el sistema tiene que sostener a más gente Bueno, por más exactamente. tiempo. Ahora hay dos problemas. Uno, se me ocurre lo que decía Débora, es la contra que ustedes pueden tener dentro del propio de la propia coalición. En su momento Carrió fue la primera en decir no, por ejemplo, a la baja de tarifas, a la baja de subsidios y la suba de tarifas. Y por otro lado, pues yo en eso no estoy de otro acuerdo. lado, la propia Corte Suprema, porque fue la Corte la que con los fallos y demás, el famoso caso Badaro, el que dijo, no, bueno, ustedes no pueden toquetearle a los jubilados así nomás, tienen que darle una indexación, tienen que darle el equivalente al 82% móvil. Entonces, lo que ustedes vayan a hacer en términos de reforma previsional, tiene que tener el aval de la Corte Suprema. Bueno, también, ¿no? obviamente tiene que ser asimilable a nuestro sistema jurídico, pero yo digo, tiene primero que ser consistente con los estudios actuariales. Usted no puede subir a un avión que caben 300 personas, 900, a ver qué pasa. Se cae el avión.
Entonces, no Bueno, de vayamos hecho, hoy contra la tenemos, realidad. creo que es el ¿Usted cree que yo no 75 me de doy los cuenta que sí. estas cosas me cuestan? Sí. Si cada vez que digo estas cosas tengo un problema, pero lo digo porque mi preocupación es que el país sea viable, no que alimentemos la locura demagógica que nos han llevado a ser un país que retrocede sistemáticamente. Nosotros no tendríamos que estar sufriendo lo que estamos sufriendo si actuáramos con sensatez y responsabilidad. Y no es sensato y responsable que no haya correspondencia entre los esfuerzos y los retiros. Se lo digo yo por todos los jubilados que cumplieron. Acá hay gente que cree que se los puede saquear y yo no estoy a favor de Sí, eso. bueno, de hecho tenemos, creo que es el 75% de los jubilados cobrando la mínima bajo la línea de pobreza. Hoy Entonces, son, no, hoy son más los que van por moratoria que los que van por aporte. por haber hecho las cosas bien. Pero claro, el problema es que eso se multiplica. Ahora, yo creo que ese es un tema importante de Estado. Eso usted no lo resuelve con Pero demagogia. Ricardo, perdóname, una cosa es el costo que vos decís que te genera con el electorado decir esto, y otra cosa es el costo que te genera dentro de tu propio espacio, donde seguramente hay muchos que dicen, en esta no lo acompaño, y eso lo vas a tener en la gestión si ganan. ¿Se Bueno, entiende? a ver, no nos fue bien cuando no me hicieron caso, ¿eh? O sea, yo digo, tengo el récord atrás. O sea, yo tengo un récord que es complicado. En marzo del 2001, la advertencia sobre el riesgo que corríamos fue muy contundente. 9, 10 meses después tuvimos una catástrofe. Entonces yo digo, cuidado, porque el país está casi exhausto. No tiene reservas, tiene una situación de quebranto. Sus títulos son todos títulos basura. Nadie quiere invertir acá. Pero Ricardo, si uno dice, por lo que yo estoy leyendo, no sé si comparten, está claro que la oposición está pensando en una reforma previsional profunda, con extensión de la edad jubilatoria, Con seriedad, yo con diría. una necesidad de aportar, cumplir años de aportes para poder jubilarse, está pensando en una reforma laboral, en algún cambio. Para en la crear reforma- empleo. Para crear empleo. Bueno, digamos después En realidad hay un completémoslo con el proyecto nombre de que se empleo de quiera. López Murphy que es muy bueno. Ah, ¿lo Porque conoce usted sí- a López Murphy? No, pero lógico, yo estoy como Maradona. Eso no toca ni la ley de contrato de trabajo, ni la ley de asociaciones profesionales, ni la paritaria ni la obra social. Y produciría una explosión de empleo en las pymes. Nosotros tenemos pocas pymes. Tenemos un cuarto de las pymes que existen en países de nuestra población. Ahora, pero yo digo, ¿cómo van a decirle a su electorado? Miren, voy por una reforma previsional, una reforma laboral, un ajuste fiscal de tarifas. Todos sabemos que van a tener que subir las tarifas, pues no quedan otras, eliminar subsidios. Y además, una devaluación. Porque, ¿cómo Pero unificamos ¿usted el cree que mercado eso no cambiario? La gente a nos va a ver. votar igual. Digo, por más que todo el mundo sabe que finalmente lo que se va a tener que hacer. Déjeme arguirle, porque si no creeríamos que esta vida desordenada y anárquica es un buen modelo. No, si usted ordena, hoy la Argentina no se endeuda en el exterior, entonces el nivel de vida va a quedar parejo. Es verdad que los que viven de los subsidios, los que viven de los privilegios, los que viven de los curros la van a pasar distinto que ahora. Y la gente que sufre este sistema atroz la va a pasar mucho mejor. ¿Quiénes son las que la van a pasar mucho mejor cuando usted estabilice y vuelva a crecer? Los más marginales de esta sociedad, que van a tener una oportunidad de vivir en un país que puede ser próspero. Con esta regla no se puede. Se puede ser medir próspero. en tiempo porque, bueno, ahí también hay un No, mensaje para eso decirle a es la muy gente, bueno, rápido. mira, si nosotros tenemos 3 años por delante muy duros, pero en 4 años... No, porque No. eso sería creer que este sistema nos alivia los problemas. No nos alivia. Cierto es que los números están trucados ahora. Hay mucha contabilidad creativa. El plan Soja da unas pérdidas enormes y usted mira la cuenta fiscal y la ganancia. O sea, usted no registra las deudas en el Banco Central, no registra las pérdidas de la tesorería. Pero todo eso es una porquería, todo eso es lo que nos hace tan mal. Yo creo que decir la verdad nos va a ayudar y los problemas hay que enfrentarlos. Bien, bueno, uno de los problemas de la Argentina, sin duda también vinculado con la política, es la corrupción, ¿no? Por eso me parece también muy pertinente la presencia de Paolo Menguini, el papá de Lucas, hoy un día muy particular, ¿no? Porque es un nuevo aniversario y bueno, sé que estás con muy poquita voz después de esta jornada tan particular, pero queríamos escucharte igualmente. Gracias. Bueno, intenten escucharme
Perdón por esto, me siento muy incómodo. Bueno, sí, es un día muy, muy especial para nosotros. Hoy hablábamos que justicia es que no se repita, y el que no se repita también implica que las causas de la corrupción que llevaron no solo a nuestros 52 inocentes, sino a tantos inocentes muertos, no pase desapercibida. El rol nuestro siempre ha sido el de llevar adelante nuestra lucha, no solo para que los responsables de la muerte de nuestros familiares sean juzgados y condenados, que es lo que pasó, sino además contribuir a que el sistema ferroviario esté mejor. Por eso hoy hicimos un análisis del informe anual de los empleados ferroviarios e instamos al diálogo entre los trabajadores y los responsables de las áreas a sentarse una vez más, a encontrar un camino para que las fallas que hay en el sistema ferroviario hoy y que se repiten de manera sistemática se mejoren. El año pasado hubo 400 descarrilos en trenes de carga, por ejemplo, y las concesiones a esas empresas se están renovando. Hay descarrilos en trenes con pasajeros que hay que investigar los motivos. Hay líneas ferroviarias trabajando con sistemas de fines de semana durante toda la semana. Hay mucho para hacer. También tuvimos que volver a reclamar el subsidio que nos merecemos los familiares y los sobrevivientes abandonados hace 11 años a nuestra suerte. Las causas civiles no avanzan, la justicia civil paradójicamente va muy atrás de la penal. Y las necesidades se han ido ampliando y la situación desahuciante de muchos de los sobrevivientes y de muchos familiares de los fallecidos se ha ido incrementando. Entonces, con la poca voz que nos queda, pero con la misma fuerza de siempre, fuimos hoy a decir nuestras verdades. Luis, vos tenías un material respecto de esto, ¿no? Sí, porque han pasado, como decía Paolo, años, del 22 de febrero del 2012, esa trágica mañana. ¿Y quiénes son los que están presos, juzgados por la tragedia de Once? Y te vas a encontrar que prácticamente nadie, porque Ricardo Jaime, 7 años de prisión, está preso, tiene varias condenas por otras causas, está pidiendo la domiciliaria por una cuestión personal de salud. Julio Devido está libre, está allí en la zona de Zárate, 5 años y 8 meses de prisión fue su condena. Juan Pablo Schiavi, ¿te acordás? El famoso curso de ukelele, computación, tecnicaturas y demás. Ya está en libertad. El que había Sergio dicho que si hubiera sido un fin de semana hubiera muerto menos gente, bueno, un cinismo total. La frase lamentable que tuvo en aquel momento. Sergio Cirigliano, 7 años de prisión y además la responsabilidad, ¿no?, como secretario de Transporte de aquel momento. Roque Ángel Cirigliano también está en libertad, tuvo la condena de 3 años y 6 meses de prisión. O sea, bueno, Marcelo Calderón, 6 años de prisión, ya está en libertad. Jorge Álvarez, 6 años de prisión, ya está en libertad. El único que sigue preso, y te diría por poco tiempo más, es Ricardo Jaime. Bueno, si quieren compartimos esa frase de Schiavi. Paolo, sé que es difícil para ustedes escucharlo una y otra vez, pero me parece pertinente escucharlo para también pedirte tu opinión cuando escuchas lo que ha dicho Schiavi en su momento. Esos 2 primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. Bueno, de accidente nada, una vida que se pierde es una tragedia, así que la verdad que lo de Schiavi... Bueno, eso demuestra la perversión de ellos, ¿no? Poniendo la responsabilidad en la cantidad de gente que había viajado ese día. ¿Sabés cuál es el máximo de pena para la administración fraudulenta de los bienes del Estado? Esto es un funcionario que en ejercicio de su rol delinque robando las arcas del pueblo argentino. 6 años. Sí.
Lo que tuvo Cristina. Sí. ¿Cuál es el máximo de la pena del estrago culposo seguido de 52 muertes? 5 años. Por eso las penas que me marcaban en esos gráficos, por eso es esos montos. Esos montos después tuvieron atenuantes por no tener condenas anteriores. Fueron disminuidos los días por los cursos que nombraba Luis, más los 2/3 de cumplimiento de condena. Entonces nosotros estamos orgullosos del camino que hicimos porque logramos condenas ejemplares. Y además, Paolo, si no era por ustedes, no había condena, porque los quisieron dividir, los quisieron atacar de todas las maneras posibles. Comprar, eso iba a decir, sí. Hubo de todo en estos 11 años. Pasó de todo. Yo creo que, y quizás acá el doctor López Murphy me pueda responder, quizás pueda. ¿Por qué la política no se autorregula? ¿Por qué, primero, las grandes modificaciones que hay que hacer al Código Penal, ¿no? Que alguien que roba al Estado argentino, al pueblo argentino, tenga 6 años de pena similares al que se roba 3 sandías, 2 gallinas y 4 docenas de huevos. Bueno, de hecho, el delito de corrupción no está tipificado en nuestro Código Penal, ¿no? Definitivamente. Esa autorregulación de la política es necesaria. Cuando el ciudadano de a pie ve eso, se indigna y tiene razón. Y muchas veces cuando salieron las condenas a nosotros nos decían, ¿cómo pueden estar conformes con esto? Sí, los familiares hay que decirlo siempre. Primero que el juicio empezó con Cristina en el poder, ¿no? Que eso hay que marcarlo. Y los familiares siempre dijeron, bueno, hay justicia, se ha cumplido, hay una condena, nunca... Claro. Sí, siempre fueron por la justicia, Sí. no por la venganza. Y a nosotros nos decían, ¿por qué están satisfechos? Porque logramos casi el máximo de las condenas, porque condenaron a empresarios todopoderosos, porque condenaron a funcionarios casi intocables. Hay un gran debate que se tiene que dar todavía respecto de los delitos en el ejercicio de la función pública. Es determinante que así suceda para que la relación de la sociedad con la política siga un curso sano. Y después, bueno, ser escuchados, ¿no? Hoy, a lo largo del día y en el discurso también, hablábamos de los que nos precedieron, AMIA, Embajada, Lapa, Austral, Keivis, Beara, Todos impunes. Cromañón, los talleres textiles de la calle en Flores, Luis Viale, los casos de Castillo Fácil, todos víctimas inocentes, culpas centradas en la irresponsabilidad de control del Estado, sea a empresarios, sea fuerzas de seguridad, sea particulares. Es imprescindible que eso cambie y nosotros, los familiares de las víctimas, seguiremos, porque como decíamos hoy, justicia es que no se repita, justicia es que nadie tenga un pibe enterrado en un cementerio como yo. Justicia es no ver crecer una nieta sin su papá, a unos hijos sin sus papás, a hermanos sin sus hermanos, a hermanas sin sus hermanos, a hijos sin sus madres, cuando esas víctimas son productos de la ineficiencia del Estado. Queda mucho por hacer, nosotros tenemos la fuerza para seguir. Fueron 11 años, serán 11 más, 30 más los que hagan falta, porque que no se repita es, como siempre digo, que nadie tenga que vivir lo que nos tocó vivir a nosotros. Absolutamente, absolutamente. Ahí te estamos viendo Yo en el concuerdo. momento de la condena, Eso Jaime. necesita que los políticos no crean que son juzgados por la historia, sino son juzgados en igualdad ante la ley por la justicia que tiene el país. Por Esto eso está en el nosotros- corazón del problema. Por eso nosotros garantizamos la transparencia del proceso. Cuando había dilaciones sistemáticas, y Luis siguió mucho el previo del inicio de los juicios orales, era todos los días una. Algún pedido de extensión de los plazos, alguna requisitoria. Hicieron todo lo que podían. Nosotros lo sostuvimos en función de que el proceso fuese absolutamente transparente. Tuviste abogados que los representaban y que terminaron siendo los abogados de debido de Cristina. Bueno, llegamos a condenas ejemplares. Doctor, el primer juicio tuvo fallo en 2015, el fallo condenatorio.
al día de hoy la justicia civil no ha salido en primera instancia a dar los fallos en función de las necesidades de los familiares de los fallecidos y de los heridos. Y han presentado en la Cámara de Diputados proyectos para otorgar los mismos beneficios que tienen víctimas de otras tragedias y de otras grandes masacres en el país que los han recibido a los familiares, y esos proyectos no avanzan. Eso Entonces, es muy cuando importante. vemos eso, Sí. también vemos que hay víctimas de primera y víctimas de segunda, Absolutamente. que Totalmente. nosotros no tenemos derecho ni somos humanos, que por habernos plantado frente al poder político y el empresario hemos sido siempre mirados como desestabilizadores, a politizar la causa. De nosotros se ha dicho cualquier barbaridad. Lo que ha marcado la investigación es que teníamos razón, que los responsables estaban en los funcionarios y los empresarios, y aún así las víctimas de la tragedia de Once todavía estamos esperando que la Cámara de Diputados trate los proyectos que fueron presentados en ese sentido. Mientras tanto, los años pasan, las enfermedades se multiplican, las necesidades se De acrecientan. las familias de las víctimas, sí. No te quiero seguir forzando la voz, pero está muy, muy claro lo que decís y todos lo compartimos, por supuesto, desde ya nuestra solidaridad con todos los familiares de las víctimas de Once, siempre, siempre, siempre. Te dejamos descansar un ratito la Muchas garganta, Paolo. Bueno, hablábamos un poco de los temas cotidianos también.